Hola a todos. Hay muertes que, vistas de manera aislada, pueden tener una explicación relativamente sencilla. Una persona conocida por problemas con las drogas aparece muerta por sobredosis, presuntamente, de acuerdo a los titulares de periódicos. Se ven comunicaciones de emergencia, se ve a muchísimos actores de Hollywood hablando de salud mental como si les importara lo más mínimo. Veremos a directores que han trabajado con la actriz hablando de ella, 4 mensajitos y en menos de una semana todo el mundo se ha olvidado. Es unas experiencias que llevamos viendo en televisión desde hace muchísimo tiempo y se puede aplicar de manera perfecta a la actriz Hayden Panettiere, que murió el domingo 16 de agosto con solamente 36 años. Los servicios de emergencia acudieron a un apartamento en Greenville, Carolina del Sur, después de recibir un aviso sobre una mujer inconsciente. En una comunicación dicen que puede ser por una posible sobredosis. Cuando los sanitarios llegaron intentaron reanimarla, pero Panettiere fue finalmente declarada muerta. La información publicada posteriormente sobre la autopsia preliminar indicaba que no habían encontrado traumatismos capaz de explicar la muerte y que en esos momentos la investigación está pendiente fundamentalmente de las pruebas toxicológicas. La causa oficial todavía no está establecida. Pero esta historia no se queda en eso. Si algo hemos visto con toda la trama de Weinstein y de Epstein es que la sociedad elitista en Hollywood está completamente corrupta. Todos los actores, o prácticamente todos los actores, tienen algún tipo de relación con la isla de Jeffrey Epstein. Muchos de estos actores han sido pillados hablando con lenguaje en clave acerca de pizzas, acerca de queso, acerca de palabras que luego se han descubierto en los papeles de Epstein que eran código para hablar de críos. Muchos de ellos mueren, muchos de ellos se quitan la vida y los que exponen acaban locos, acaban mal o acaban directamente en el terreno de la conspiranoia. Yo pienso que esta muerte tiene una conexión con las élites y que la versión oficial jamás lo va a admitir. En este vídeo voy a intentar explicarlo. Un aspecto que hay que considerar: unas memorias publicadas por esta actriz, por Hayden, en mayo de este mismo año, tan solo unos meses antes de su muerte, llamada This Is Me, A Reckoning. Reckoning en inglés se puede traducir pues como un ajuste de cuentas, ¿vale? Y en ella comenzó a explicar su historia con drogas, violencia doméstica, depresión, maternidad y situaciones carnales a las que se vio expuesta muy joven, profundamente perturbadores, protagonizadas por gente famosa dentro de la industria, ejecutivos de televisión, actores y directores, músicos británicos famosos. Y nada, luego hizo un podcast en el que empezó a revelar que había sido expuesta, que la habían comerciado como si de una manzana se tratara, como si de una posesión se tratara, se la pasaban de unos a otros. Y yo quiero explicar un poquito todo. La escena hasta ahora de la muerte tiene varios elementos que merecen la atención. Se encontraba en su apartamento, como ya hemos dicho, en Greenville. Ahí estaban Brian Hickerson, que es su pareja intermitente durante años, con el cual tiene un historial de violencia doméstica. Se veía que él era una muy mala persona, una persona que sentía un profundo desprecio por su pareja y se dedicaba a abusar físicamente de ella. Y luego también estaba el hermano de Zach Hickerson, y no es un novio cualquiera, ya que, como hemos dicho, Brian Hickerson tiene un historial judicial relacionado con la violencia de manera constante. En 2021 no declaró con respecto a 2 delitos de lesiones de su pareja y fue condenado a cárcel, libertad condicional y un programa de violencia doméstica. Que no decimos que él haya sido el responsable, pero era parte del mismo ecosistema de abuso al que muchas personas que han sufrido en sus carnes durante la adolescencia acaban yendo a ellas, porque esas personas de alguna manera les hacen sentir algo. Muy triste todo, y el informe publicado tras la muerte dice cosas todavía más interesantes. Brian, por lo visto, mostró, Brian el novio, una bolsa de medicamentos que supuestamente tenía que tomar, y todos estos aparecen censurados en toda la documentación que ha sido difundida a los medios de comunicación.
También se ha informado de la existencia de cámaras de seguridad del edificio, que miraban las entradas y las salidas, lo cual espero que publiquen y que podamos saber todas las personas que entraran y salieran de este edificio. Tenemos, por tanto, una mujer de 36 años, un aviso inicial en el que se menciona una posible sobredosis, una bolsa de medicamentos cuyos nombres desconocemos, cámaras que podrían reconstruir qué personas habrían entrado y salido de este apartamento, y una toxicología que todavía no ha sido reportada, y ese es el punto en el que estábamos. ¿Quién era Hayden Panettiere? Mucha gente igual no sabéis de quién estamos hablando, pero no apareció en Hollywood a edad adulta. Fue una de las muchas niñas que fueron captadas por la industria hollywoodiense y estaba delante de las cámaras prácticamente desde que podía caminar, ya que hizo anuncios desde muy pequeña, trabajó en la televisión durante la infancia y terminó convirtiéndose en una de las niñas moldeadas para la industria del espectáculo estadounidense. El verdadero horror. Yo siempre digo a todo el mundo, jamás permitáis que vuestros hijos sean parte de la ilustre degeneración, porque van a empezar como víctimas y van a terminar como perpetradores. A los hechos me remito. Pasó por series muy conocidas en el plano estadounidense con One Life to Live y Guiding Light. También apareció Recordar a los Titanes y posteriormente interpretó a Claire Bennett en la serie Héroes, que era una animadora prácticamente indestructible que se convirtió en uno de los rostros más visibles de los años 2000 y por lo que yo la conocía principalmente, que era la saga Scream, que apareció como Kirby Reed y bueno, tuvo 2 nominaciones también a los Globos de Oro por protagonizar Nashville. Pero la biografía resulta mucho menos interesante que lo que fue contando después, porque en 2026 habló de su infancia utilizando una palabra especialmente inquietante. En inglés la palabra es groomed y en español, a falta de una traducción literal de una palabra que semánticamente describa lo mismo, es una especie de mecanismo que emplean la gente mayor para convencer a los pequeños de hacer cosas que inicialmente no quieran, normalmente en el plano carnal. Explicó que había sido preparada desde pequeña para comportarse como necesitan los adultos que manejaban su carrera, hasta el punto de interiorizar que decir no era una alternativa que ella tuviera. Cuando ha sido entrenada desde niña para sonreír, para obedecer, para acudir a entrevistas, agradar a productores, a periodistas, a representantes, a ejecutivos, a directores, esa educación no desaparecen mágicamente el día que cumples 18 años. Y claro, entonces llegamos a las drogas, un instrumento muy útil por parte de las élites para poder tener controlada a la gente a la que quieren abusar o de la que quieren sacar algo. La primera incongruencia no consiste en encontrar una pistola humeante que haya sido disparada debajo de la cama. Consistiría en observar de alguna manera la facilidad con la que una biografía enormemente compleja puede quedar reducida inmediatamente a la palabra sobredosis. Hayden tenía antecedentes de adicción, completamente cierto. Precisamente por eso una sobredosis es una hipótesis evidente. Pero una hipótesis evidente no debería impedir reconstruir lo que fue una muerte inesperada. Según lo divulgado por la policía de Carolina del Sur, Brian conocía los medicamentos que tomaba el novio y mostró esa bolsa, y los nombres aparecían censurados. Hayden acababa de viajar antes de morir y existía material visual que podía determinar quién entró y salió del apartamento, y había más de una persona presente alrededor de las últimas horas de una mujer que fallece repentinamente a los 36 años. Además, 3 días antes de la muerte de Hayden, el 13 de agosto, un juez había rechazado una solicitud de Brian Hickerson para reducir determinadas condenas de su historial relacionadas con violencia doméstica. 3 días después, Hayden estaba muerta. Hay proximidad temporal en todo esto, pero no voy a hacer de ello una prueba. Pero tampoco pienso hacer lo contrario y fingir que las cronologías dejan de ser interesantes simplemente porque incomodan. Un detalle procedente del informe policial de los medios estadounidenses dijeron que el hermano de Brian estaba visiblemente afectado mientras estaban intentando reanimar
a Hayden, mientras que Brian no habría mostrado una reacción que se considerara normal o emocional hasta que fue declarada muerta. Claro que esto no es parte, ni podemos decir que nadie sea culpable. La primera pregunta es, no es en plan, ¿por qué este chico no estaba triste? Era más qué ocurrió exactamente entre la llegada de Hayden a Carolina del Sur y la llamada de emergencia. Esto lo podrían aclarar horarios, teléfonos, cámaras, medicamentos, declaraciones y toxicología. Pero yo creo que no vamos a ver nada de esto, que se van a decir que es una sobredosis para poder cerrarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay mucho que ocultar en toda esta historia. Hay un episodio que cuenta en su biografía que me parece especialmente repugnante. Cuando tenía 15 años, según relató ella misma, una persona de su entorno profesional comenzó a proporcionarle lo que llamaban pastillas de la felicidad, antes de eventos como alfombras rojas y acontecimientos promocionales. El objetivo, según cuenta ella misma, es que estuviera animada y con energía delante de las cámaras. Pensad un segundito lo que significa esto, ¿vale? Una menor trabajando para una industria multimillonaria cuenta posteriormente que adultos a su cargo le suministraban sustancias para modificar su comportamiento profesional. Después, 20 años más tarde, esa misma mujer, con graves problemas de sustancias, está muerta. ¿Qué titular aparece? Actriz problemática con las drogas. Qué cómodo y qué conveniente. Y qué manipuladores. Que luego el amarillismo somos los más malos del mundo. Pero creo que muchas veces decimos las cosas como son. No vamos a decir actriz problemática con las drogas. Esas drogas le eran suministradas por gente adulta siendo ella muy pequeña. El nivel de trauma que debía haber pasado estando rodeado de absolutos demonios durante toda su vida también habría acrecentado ese consumo. Hayden terminó desarrollando una dependencia grave a los opioides y al alcohol. Ella misma hablaba abiertamente de ello, contó periodos de consumo extremo, tratamientos y síntomas de abstinencia. En sus memorias incluso relató que un médico llegó a advertirle de las consecuencias potencialmente mortales de continuar bebiendo como estaba bebiendo en ese momento. Tuvo una hija, Kaya, que nació en 2014, y le produjo una profunda depresión. Su vida empezó a desmoronarse y aquí hay que mencionar una cosa, que por supuesto hay que hacerlo. Perdió la custodia de la niña. Estaba con el padre y seguirá con el padre en Ucrania y viviendo por Europa, pero, en mi opinión, más que merecida. Crecer con una madre adicta genera muchísimos problemas sobre la persona que lo está sufriendo o la persona de la cual, los hijos de esa persona, y sin ninguna duda va a sufrir muchísimo en ese mundo. Su vida personal y su adicción estaban fuera de control. Eso no necesitamos esconderlo porque paradójicamente la gente no se está preguntando cuándo empieza realmente la historia de una adicción, o cuándo la actriz adulta compra la sustancia, o cuándo una niña que aprende a consumir una pastilla para rendir mejor delante de una cámara es una herramienta completamente normal dentro de su trabajo. Hayden podía ser responsable posteriormente de las decisiones que tomaba como adulta y simultáneamente había sido introducida, siendo adolescente, en una cultura profesional profundamente tóxica. Ambas cosas pueden ser ciertas y esa cultura no termina con las drogas. En mayo de 2026 cuenta uno de los acontecimientos más asquerosos y duros, que con 18 años una mujer a la que consideraba una amiga íntima y una figura de confianza, le pone el seudónimo Estela, la llevó a un superyate en el sur de Francia y, según el relato de Hayden, aquella mujer tenía una curiosa tendencia a moverse alrededor de hombres ricos, famosos y presentárselos. Hayden comenzó a percibir también que el nivel de aquella amiga resultaba muy difícil de explicar y durante una cena en el yate le dijo que le iba a presentar a alguien. Le condujo a un camarote donde se encontraba un cantante británico enormemente famoso, entonces en la treintena, tumbado en la cama y prácticamente desnudo. Según Hayden,
Estela levantó las sábanas, hizo un comentario explícito sobre los genitales del hombre y le indicó que se metiera en la cama. Y Hayden se metió. No porque hubiese decidido tener relaciones con aquel hombre. Explica que durante unos instantes reaccionó siguiendo aquel mecanismo de obediencia que llevaba toda la vida aprendiendo, el no poder decir que no. La representante cerró la puerta y entonces Hayden reaccionó. Explicó al cantante que no sabía que le habían contado, pero que aquello no iba a ocurrir y huyó del camarote. En el podcast de Jay Shetty, publicado apenas unos días antes de sus memorias, añadió un detalle todavía más escalofriante. Explicó que una vez comprendió lo que estaba a punto de ocurrir, también comprendió que estaba en mitad del mar. No podía simplemente coger un taxi e irse a casa. Y tuvo la impresión de que la gente que participaba en aquel ambiente no estaba viendo aquello como algo particularmente excepcional, porque durante décadas nos han presentado este tipo de historias como independientes: un productor salido, un actor salido, una fiesta que se descontroló, la chica bebió demasiado, un representante tomó una mala decisión. Y claro, luego ¿qué? Harvey Weinstein, ¿no? Y la sociedad descubrió que durante años existían dinámicas brutalmente abusivas para las actrices o cualquier mujer trabajando en el mundo del cine por parte de uno de los productores más poderosos de Hollywood, mientras agentes, abogados, empleados, periodistas lo achacaban todos a rumores, ¿verdad? ¿Y luego qué? Jeffrey Epstein, ¿no? Un multimillonario rodeado de ricos, poderosos, propiedades privadas, aviones intermediarios y una red de captación de chicas, con Maxwell, su pareja o presunta pareja, persona que la acompañaba siempre, amiga, para la explotación de menores para Epstein y todos sus secuaces. Hayden había estado ya relacionado no solo con ello, sino también le habían relacionado con un actor y director, según cuentan en sus memorias, nominado al Oscar. ¿Quién podía haber sido ese actor y director nominado al Oscar? Que ganador de un Oscar, dice. Es más explícita que ello. Un productor de la NBC, vamos, que la estaban cogiendo y la estaban utilizando como una chica de pago que le llevaban de tío a tío y luego, nada, la llamamos drogadicta. Decimos que ha muerto por sobredosis. Vamos a entender un poco por qué su vida estaba en el lugar que estaba. Vamos a entender un poco en qué momento se ponen estas actrices que asumen el reto. Porque tenemos una niña de 18 años con una mujer que se ha ganado su confianza y que se la va prestando a distintas personas de las élites. Productor de la NBC, cantante británico famoso, actor y director de Hollywood, ganador de un Oscar, y una chica que posteriormente dirá que aquello no era ninguna novedad para las personas de alrededor. Decidme vosotros cómo se llama este ecosistema, porque yo tengo bastante claro cómo no quiero llamarlo una anécdota hollywoodiana, porque no lo es. En sus memorias, que con 19 años, pues eso, actor y director de un Oscar en una fiesta privada, cuando ella se marchaba, el hombre consiguió que mirase hacia sus pantalones y, según su relato, tenía los genitales expuestos. Todo lo normal del mundo, ¿verdad? El episodio de la época de su serie Héroes, en el que un ejecutivo de la NBC la besó sin consentimiento, sin permiso e inesperadamente durante una fiesta. Trató de quitarle importancia, mientras que Milo Ventimiglia, entonces pareja de Hayden, consideró lo ocurrido como algo claramente inapropiado. No tenemos ninguno de los nombres de las personas, pero si os gusta este contenido y queréis que haga más, podemos echar un vistazo a sus memorias y empezar a especular con las personas que hayan podido ser y su conexión con Weinstein, su conexión con Epstein y su conexión con la ilustre degeneración que la acompaña. Claro, que al novio ahora parece que vaya a quedar bien, pero el novio era una persona horrorosa, el cual había sido condenado por violencia doméstica y, bueno, como la mayor parte de las víctimas acaban volviendo a su perpetrador porque les han hecho sentir tan indiferentes y tan pequeños que piensan que son la única persona con la que pueden estar bien. Tenemos el libro que aparece el 19 de mayo donde empieza a hacer acusaciones a todas las élites hollywoodianas de lo que ha pasado. Tenemos el podcast pocos días después en los que cuenta lo del cantante británico de muchísimo poder. Hayden conocía los nombres, no los dio, pero sabía quién era el cantante británico. Sabía quién era la mujer que lo llevó hacia él y quién era el ganador del Oscar y quién era el ejecutivo.
¿Y quién proporcionaba aquellas pastillas para niños con la finalidad de que pudieran actuar de manera cómoda enfrente de las cámaras? Y conscientemente decidió no contárnoslo todo. No estamos inventándonos un diario secreto debajo de la cama, es parte de lo que ella publicó en su libro y contó en podcast. Y 89 días después se muere, de manera muy conveniente. La cronología por sí sola no puede responder a la pregunta si alguien la asesinó para silenciarla, pero sí convierte su muerte en algo que merece una mirada mucho más profunda que un titular automático sobre la actriz drogadicta. Porque precisamente este ha sido históricamente uno de los mayores mecanismos de la protección del poder a través de los medios de comunicación. Desacreditar a la víctima, drogadicta, inestable, problemas mentales, había sufrido depresión, tenía relaciones destructivas. Todo es cierto. Pero ninguna de estas cosas convierten en falsas las historias que contó sobre gente poderosa. ¿Por qué los medios no están poniendo el foco en ello? Una persona puede estar destrozada y puede estar contando la verdad. De hecho, quizá debemos preguntarnos hasta qué punto acabó destrozada precisamente por todo lo que había vivido. No, pero eso nos haría sentir incómodos. Eso nos haría ver que la mayor parte de actrices jóvenes o actores, todo hay que decirlo, que empezaron en Estados Unidos han sufrido abusos en mayor o menor medida. Y claro, eso representa toda una industria que, por cierto, espero que muera lo antes posible, porque después de lo que estamos viendo de ellos me produce repulsa. Y ahora, ¿qué creéis que va a pasar? Yo os lo voy a explicar. Llegará el informe de toxicología. Habrá una explicación perfectamente digerible. Alguna combinación de medicamentos con alcohol u otra sustancia, una sobredosis accidental, una mujer con antecedentes de adicción, mencionarte siempre adicción, drogadicta, y añadir una combinación que sea perfectamente creíble. Puede incluso que los resultados toxicológicos señalen a eso. Pero yo me niego a creerme en nada de lo que me cuenten y a comportarme como un imbécil y pensar que recibir una causa médica equivale automáticamente a comprender una muerte. Porque imaginemos que dentro de unas semanas el titular dice: Hayden murió por una combinación accidental de sustancias. Bien, ¿qué sustancias? ¿Qué había dentro de la bolsa? ¿Quién se lo había prescrito? ¿Cuánto tomó y cuándo? ¿Quién estuvo con ella las horas anteriores? ¿Qué muestran las cámaras del edificio durante ese día y el día anterior? ¿Cuál fue exactamente la cronología desde que llegó hasta que alguien llamó al 911? Quiero saber qué declaraciones dieron las personas presentes. También me gustaría saber si lo que dice el informe de toxicología encaja con todo lo encontrado en la escena. Porque una cosa es saber cómo deja de funcionar un cuerpo, y otra muy distinta comprender cómo una mujer de 36 años había llegado hasta allí. Y Hollywood tiene mucho que explicar. Una niña a la que enseñaron a obedecer y a no decir que no desde muy pequeña, a la que drogaron, a la que intentaron meter en la cama con gente famosa, de la cual tocaron, abusaron y tenían los genitales expuestos gente de la élite. No sé. Posteriormente, pues eso, a hablar de alcohol, de opioides, depresión posparto, relación violenta. Y finalmente contarlo. No todo, pero sí una parte. Lo suficiente para que por primera vez millones de personas pudieran mirar detrás de la fotografía perfecta de aquella niña rubia de Hollywood y descubrir la maquinaria que había existido alrededor. ¿Cómo pudo permitirse todo esto? Esa sería la pregunta que deberíamos empezar a hacerse la gente, ¿no? Porque vivió dentro del ecosistema desde dentro y murió justo cuando empezó a exponerlo todo. Y cuando llegue la versión oficial, sea cual sea, no pienso aceptarla por autoridad ni rechazarla por conspiración. Hay que compararla con las pruebas. Pero bueno, con esto dicho, espero que os haya gustado, que descanse en paz esta actriz y esperemos que deje de suceder esto. Pero algo me dice que no va a pasar. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo.